Hola, hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de reflexión y análisis. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para sumergirnos en un tema que, la verdad, nos ha robado el sueño a muchos, incluida yo misma. Hoy vamos a hablar de una de esas parejas que nos hacen creer en el destino, en las segundas oportunidades, en esos amores que parecen escritos en las estrellas, de Demet y Can. Si lo has escuchado bien, vamos a destripar su historia, a analizar cada detalle de este posible reencuentro, a preguntarnos si la llama que una vez ardió con tanta fuerza, podrá revivir o si, por el contrario, está destinada a apagarse para siempre. Sabemos que este es un tema que toca fibras muy sensibles, que despierta pasiones y que genera un debate intenso. Por eso te invito a que te relajes, te acomodes en tu lugar favorito y te prepares para un viaje profundo a través de la historia de Demet y Can. Vamos a desgranar sus momentos más icónicos, los giros inesperados, los obstáculos que han tenido que superar y, por supuesto, las esperanzas que todavía albergamos en nuestros corazones. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este torbellino de emociones, quiero recordarte que si te gusta este tipo de contenido, si te apasionan las historias de amor que nos hacen soñar y si quieres ser parte de esta maravillosa comunidad, te suscribas a nuestro canal. Es la mejor forma de no perderte ni un solo vídeo y de apoyarnos para seguir creando contenido que te encante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar el futuro de Demet y Can. Pensemos por un segundo en la química, esa chispa inexplicable que hace que dos personas conecten de una manera tan especial, que parezcan destinadas a estar juntas. Demet y Can, desde el primer momento en que los vimos en pantalla, nos regalaron una de esas conexiones que rara vez se encuentran. No era solo una buena actuación, era algo más, una energía que trascendía la ficción y que nos hacía preguntarnos si lo que veíamos era real. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, las conversaciones que parecían sacadas de un cuento de hadas, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Pero como en toda buena historia, el camino no fue un lecho de rosas. Las dificultades, las dudas, las inseguridades, todo esto se interpuso en su camino, creando un mar de incertidumbre y haciendo que el romance que habíamos idealizado comenzara a tambalearse. Vimos cómo la distancia, los proyectos profesionales, las presiones externas y, quizás, también sus propias indecisiones, los llevaron a tomar caminos separados. Y aquí es donde la pregunta del millón resuena en nuestras cabezas: ¿será posible revivir ese amor que parecía predestinado? ¿O por el contrario, es mejor dejar que el pasado descanse y permitir que cada uno siga su propio camino? Vamos a analizarlo a fondo. Recordemos los momentos que hicieron vibrar nuestros corazones. Las escenas románticas bajo la luna, los gestos de cariño espontáneos, esas risas contagiosas que nos hacían suspirar, todo eso está grabado a fuego en nuestra memoria. La química entre Demet y Can era palpable, una fuerza magnética que nos mantenía pegados a la pantalla. Y no solo eso, su relación trascendió la ficción. Vimos cómo se cuidaban, se apoyaban, cómo crecía esa complicidad en el set y fuera de él. Los rumores, los encuentros, las fotografías que se filtraban, todo apuntaba a que su historia de amor no era solo un guión, sino una realidad que nos cautivaba. Pero como decíamos, la realidad a veces es cruel. El peso de la fama, las agendas apretadas, las expectativas del público y quizás, también, los propios demonios internos, hicieron mella en su relación. Los rumores de discusiones, los desencuentros y finalmente la separación, nos dejaron un sabor amargo y una sensación de desilusión. Los fans, que habíamos creído tanto en su amor, nos quedamos con el corazón roto y la esperanza de un futuro reencuentro. Y esa esperanza, precisamente, es lo que nos trae aquí hoy. ¿Qué posibilidades hay de que Demet y Can vuelvan a encontrar ese camino que una vez los unió? ¿Ha cambiado algo en sus vidas que podría allanar el camino para una segunda oportunidad? Vamos a analizar las posibles claves. En primer lugar, es importante tener en cuenta el factor tiempo. El tiempo, como todos sabemos, es un gran sanador. Las heridas del pasado, por dolorosas que hayan sido, tienden a cicatrizar con el paso de los años. Y a veces la distancia permite que veamos las cosas con mayor claridad, que evaluemos lo que realmente importa y que estemos dispuestos a dar segundas oportunidades. Han pasado suficiente tiempo Demet y Can para sanar viejas heridas y dejar atrás los rencores del pasado. Es una pregunta que merece ser respondida. Otro factor importante es el crecimiento personal. El tiempo, además de sanar, también nos hace crecer. Las experiencias vividas nos moldean, nos hacen más sabios y nos permiten ver el mundo desde una perspectiva diferente.
¿Han evolucionado Demet y Can lo suficiente para superar los errores del pasado y construir una relación más sólida y madura? ¿Han aprendido de sus errores y están dispuestos a asumir responsabilidades? Es una pregunta clave que determinará el rumbo de su historia. También debemos tener en cuenta las circunstancias actuales de cada uno. ¿Están ambos solteros? ¿Están enfocados en sus carreras? ¿Han encontrado nuevas parejas o están abiertos a la posibilidad de un reencuentro? Las respuestas a estas preguntas son fundamentales para entender el panorama actual y evaluar las posibilidades de una reconciliación. Si alguno de ellos está involucrado en otra relación o tiene otros planes de vida, las posibilidades de un reencuentro se reducen considerablemente. Y no podemos olvidar el factor más importante de todos, el sentimiento. A pesar del tiempo, de la distancia y de las dificultades, ¿sigue existiendo esa chispa que los unió desde el principio? ¿Siguen sintiendo ese amor, esa conexión especial que los hacía únicos? Porque al fin y al cabo, el amor es el motor de todo esto. Sin amor, no hay segundas oportunidades que valgan. Algunos creen fervientemente que el amor entre Demet y Can es algo que va más allá del tiempo y de las circunstancias, un amor que está escrito en el destino y que tarde o temprano se reencontrará. Otros, por el contrario, piensan que el pasado es pasado y que es mejor dejar las cosas como están, sin remover viejas heridas ni crear falsas expectativas. Y en medio de esta encrucijada nos encontramos los fans, los que hemos seguido su historia desde el principio y que en el fondo anhelamos que su amor perdure para siempre. Somos como esos espectadores que asisten a una obra de teatro y que, a pesar de saber que todo es ficción, no pueden evitar emocionarse con los personajes y desear que tengan su final feliz. Hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones, rumores y análisis. Cada gesto, cada palabra, cada fotografía, es analizada con lupa, buscando pistas que nos permitan adivinar el futuro de Demet y Can. Hemos creado teorías, hemos revivido viejas entrevistas, hemos buscado mensajes ocultos en sus publicaciones, todo con la esperanza de encontrar una señal que nos confirme que ese reencuentro es posible. Y es que el amor de Demet y Can, lo queramos o no, se ha convertido en algo más que una historia de ficción. Se ha convertido en un símbolo de esperanza, en una inspiración para creer en las segundas oportunidades y en la fuerza del amor. Y por eso seguimos soñando con que ese final feliz que tanto anhelamos se haga realidad. Pero también es importante ser realistas y entender que la decisión final está en sus manos. Somos simples espectadores y por mucho que deseemos un final en particular, debemos respetar sus decisiones y aceptar cualquier desenlace. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados, y que puedan construir sus vidas de la manera que consideren mejor. Ahora bien, pensemos en los escenarios posibles. Imaginemos que tras un tiempo separados, Demet y Can vuelven a encontrarse. ¿Cómo sería ese reencuentro? ¿Sería un momento mágico, lleno de emoción y de promesas de futuro? ¿O sería un encuentro frío y distante, lleno de dudas y de temores? Todo depende de cómo hayan madurado ambos, de cómo hayan sanado sus heridas y de cuánto amor sigan sintiendo el uno por el otro. Quizás ese reencuentro no sería tan romántico como nos gustaría. Quizás habría conversaciones incómodas, reproches del pasado, dudas sobre el futuro, pero también habría una oportunidad para perdonar, para entender, para dejar atrás los fantasmas del pasado y empezar de nuevo. Y quizás esa segunda oportunidad sería aún más hermosa y más sólida que la primera. O quizás, la vida los lleve por caminos diferentes y no haya ningún reencuentro. Quizás cada uno encuentre el amor en otra persona y construya su propio futuro lejos del otro. Y aunque nos dolería en el alma, tendríamos que aceptarlo y entender que cada historia tiene su propio final, por muy diferente que sea al que habíamos imaginado. Pero si ese reencuentro se produjera, ¿cómo sería esa nueva relación? ¿Sería una continuación de lo que vivieron en el pasado? ¿O sería algo completamente nuevo, algo más maduro y más sólido? Lo más probable es que hayan aprendido mucho de sus errores y que estén dispuestos a construir una relación basada en la comunicación, en el respeto y en la confianza. Sería una relación en la que se apoyarían mutuamente en sus carreras, en la que se escucharían y se entenderían, una relación en la que no habría lugar para los celos ni para las inseguridades. Sería un amor más maduro, más profundo y más real que el que conocimos en el pasado. Pero también es importante tener en cuenta que las segundas oportunidades no son siempre fáciles. Requieren esfuerzo, compromiso y una gran dosis de paciencia.
Es necesario dejar atrás el pasado, perdonarlo ser. Ores y construir una relación desde cero, dejando de lado las expectativas y los ideales que pudimos haber tenido en el pasado. Y por último, también hay que ser conscientes de que no siempre las segundas oportunidades funcionan. A veces, por mucho que lo intentemos, el pasado vuelve a aparecer y las heridas vuelven a abrirse. Y en esos casos, es importante tener la valentía de reconocer que no es posible seguir adelante y dejar que cada uno siga su propio camino. Así que la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿Demet y Canamor a la segunda, revivirá la llama o se apagará para siempre? La verdad es que no tenemos la respuesta. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá lo que les depara el destino. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y analizando cada detalle, esperando con ilusión ese final feliz que tanto anhelamos. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Demet y Can nos ha dejado una gran lección. El amor es un sentimiento poderoso que puede superar cualquier obstáculo, pero también es algo frágil que necesita ser cuidado y alimentado. Y como en toda historia, hay momentos de alegría y momentos de tristeza, encuentros y desencuentros, pero lo importante es que al final, cada uno encuentre su propio camino hacia la felicidad. Y aquí estamos al final de nuestro análisis. Hemos recorrido un largo camino, hemos revivido momentos inolvidables, hemos analizado cada detalle de la historia de Demet y Can y nos hemos hecho preguntas que quizás no tengan respuesta. Pero lo importante es que hemos compartido esta aventura juntos y que, como siempre, hemos aprendido algo nuevo. En resumen, hemos visto cómo la química entre Demet y Can fue algo realmente especial, una conexión que trascendió la pantalla y que nos hizo creer en el poder del amor. También hemos analizado las dificultades que tuvieron que superar, las razones por las que se separaron y las posibles claves para un futuro reencuentro. Hemos hablado del factor tiempo, del crecimiento personal, de las circunstancias actuales y, por supuesto, del sentimiento que aún pueda existir entre ellos. Hemos visto los escenarios posibles, tanto un reencuentro mágico y lleno de esperanza como un final diferente, en el que cada uno sigue su propio camino. Y hemos llegado a la conclusión de que la decisión final está en sus manos y que, como fans, debemos respetar sus elecciones y desearles lo mejor, sea cual sea el desenlace de su historia. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en esta reflexión. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Y sobre todo, espero que este vídeo haya despertado en ustedes la misma pasión y el mismo anhelo de creer en el amor que siento yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can tienen una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor dejar las cosas como están? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y compartir este espacio con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y familiares que sean tan fans de Demet y Can como nosotros y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de seguir creando contenido que les encante. Los espero en el próximo vídeo con más reflexiones, más análisis y, por supuesto, mucho amor. Hasta la próxima.